La Ciudad de México, el corazón político del país, el corazón cultural y la ciudad piloto de las libertades. Hoy debaten su porvenir dos de los candidatos punteros para gobernarla. Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano y Xóchitl Gálvez por la Alianza Va por México. Bienvenidos a un debate de largo aliento. Xóchitl Gálvez, bienvenida. Sabina, qué gusto estar aquí en tu programa acompañada de Salomón. Salomón Chertorivsky, bienvenido. Qué gusto estar contigo, gracias Sabina por la invitación y un gusto estar con Xóchitl, que es mi amiga y a quien respeto. Gracias. Bueno, vamos a las reglas del debate, son muy sencillas. Yo hago una pregunta, le doy la palabra a uno de ustedes dos, que tiene 2 minutos para responder, sonará una chicharra avisándonos qué ha pasado ese tiempo. Luego el otro debatiente tendrá 2 minutos para responder. Luego, si alguno quiere contrarreplicar o añadir algo, tendrá 1 minuto. Vamos a la primera pregunta. ¿Quieren los dos de ustedes gobernar la Ciudad de México? Le pregunto a cada cual. Xóchitl, ¿por qué tú y por qué ahora? Conozco esta ciudad, lo mismo Iztapalapa, porque yo llegué a vivir ahí como migrante, huyendo de esa pobreza y esa marginación en el estado de Hidalgo. Conozco su problema de falta de agua, su inseguridad. Yo fui violentada sexualmente cuando vivía en Iztapalapa, pero también como ingeniera, como empresaria, me tocó construir Santa Fe, conocer de su problema con estos basureros que después se convirtieron en una ciudad. Fui jefa delegacional de aquí, de Miguel Hidalgo, que es una delegación pues, que si bien es cierto tiene las lomas de Chapultepec, también tiene las colonias más marginadas como la Pensil, como la Anáhuac, donde pues, también tiene serios problemas con la inseguridad. Como ingeniera sé cómo darle mantenimiento a esta ciudad, a sus entrañas, al metro, a las redes de agua. He dedicado muchos años de mi vida a estudiar temas de sustentabilidad. Tengo una propuesta muy clara para hacer que esta ciudad tenga agua. En esta ciudad llueve 3 veces el agua que necesitamos, pero hemos hecho un grave manejo del agua. La juntamos con el excremento, la mandamos a Hidalgo, que por cierto los enfermamos de cáncer, y aquí nos falta agua, hay que tratar el agua, hay que cerrar el acuífero. Soy una apasionada de la movilidad, aunque yo me muevo en bicicleta, creo que hay soluciones con el transporte público, pero sobre todo como empresaria sé cómo generar empleos. Me queda claro que hay que desarrollar empleos relacionados a la mentefactura, a temas relacionados con la inteligencia artificial, desarrollo de software, habilidades digitales, en fin, también sé sacar basuras, destapar el drenaje, y mi tema de la seguridad tiene que ver más con la justicia cívica. Yo creo mucho que si no somos capaces de ordenar la calle, va a ser muy difícil que ordenemos la ciudad. Entonces, conozco la ciudad y puedo trabajar con ideas innovadoras. Salomón, ¿por qué tú y por qué ahora? Mira, muchas gracias nuevamente. Qué lástima que no está nadie de Morena, porque sí, hay que dialogar, hay que conversar. Pero bueno, 3 razones por las que yo, y en este momento. La primera, a mí esta ciudad me duele. Esta ciudad, si vemos lo que ha pasado, cómo se ha reconstruido, sobre todo a partir de los 90, se nos ha roto la comunidad. Yo de niño recuerdo una ciudad completamente diferente, una ciudad en la que salía y vivía en paz y usaba el transporte público sin ninguna preocupación. Se nos ha ido destruyendo la comunidad en esta ciudad y a esta ciudad le urge una idea, una propuesta diferente. A la ciudad le urge un cambio. No era como estaba antes del 18, hoy estamos peor. A la ciudad le urge un mejor así. ¿Y cuál es tu idea? Y ese mejor así, yo sé por dónde se tiene que hacer. Lo he escrito, en 2017 publiqué un libro, Los 7 pecados capitales, como dice Xóchitl, con cada uno de los temas que más le duelen a la ciudad
qué es lo que se tiene que hacer. Segundo, yo no creo en las estrellas individuales, no creo en la corcholata y el redentor o la redentora que va a venir a salvar. Yo creo que en los colectivos, y por eso yo soy parte de un colectivo, un grupo de mujeres y hombres, sobre todo muchísimas jóvenes que han decidido participar con Movimiento Ciudadano, están en los barrios, están en las colonias, están trabajando todos los días. Y tercero, yo sé quién soy y ahí está mi hoja de vida. Llevo 25 años, Sabina, de servidor público, trabajando con resultados en la salud, en la economía. Sé lo que se tiene que hacer en la ciudad y lo que es más importante, sé cómo se tiene que hacer. Salomón, ¿cuáles son las 3 cosas que como nuevo jefe de gobierno de la ciudad harías? Las 3 cosas principales. Las 3 cosas principales en las que nos tendríamos que concentrar. 1, agua. El agua es un tema, como ya decía Xóchitl, fundamental, que requiere de un plan estratégico. Y dentro de agua, todo lo que ya se decía me parece fundamental, pero sobre todas las cosas necesitamos evitar que se pierda agua. 40% de todo el agua que entra a nuestro sistema se pierde en fugas. Si queremos realmente reutilizar agua, reinyectar agua en nuestros mantos acuíferos, todo eso que se necesita, necesitamos evitar que en esta ciudad se pierda agua. Segundo, necesitamos reinventar nuestro modelo económico. Necesitamos una economía que crezca y que crezca para todos. Somos una ciudad en donde la pobreza ha crecido. La pobreza en los últimos años ha crecido como no había crecido. La pobreza extrema creció de manera importante. Traemos un periodo en donde la ciudad decrece. Esta ciudad requiere mucha inversión, de la buena inversión. Cuando yo dirigí la economía de la Ciudad de México estábamos creciendo al 3%, hoy decrecemos al 2.4%. Hay que meterle con toda la fuerza a la economía porque se necesita generar empleos bien remunerados. Tercera cosa, la movilidad. Esta ciudad en su movilidad y en su desarrollo urbano necesitan un nuevo planteamiento. Es complicadísimo que todos los días comamos en la ciudad 15 millones de personas, pero que solo cenemos 9 millones. 6 millones entran y salen todos los días. Y esto tiene que ser planteado de manera integral, profunda, basada en el transporte público, en la caminabilidad y en las bicicletas. ¿Qué ha hecho bien la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y qué ha hecho mal? Pues a mí me parece que continuar con el sistema de Metrobús es una buena decisión. El tratar de impulsar este tema de pilares, no conozco muy bien su funcionamiento, pero la idea es buena. Yo sí creo que hay que ir hacia los que menos tienen. Una de las cosas que yo enfrenté cuando llegué a la ciudad fue esta profunda desigualdad. Te miden como igual. O sea, como si tuvieras todas las habilidades digitales, hablaras otro idioma. Cuando entras a la Facultad de Ingeniería y te das cuenta, pues que te cuesta trabajo alcanzar a los que van más adelante. Entonces necesitamos emparejar y creo que pilares podría ser. Yo le complementaría dando clases de inglés a todos los chilangos. Y los pilares son como casas de cultura. Como casas de culturas, pero yo le metería más temas tecnológicos. Le metería más enseñanzas de habilidades digitales, programación, código, le metería más certificación en competencias laborales, pero me parece que también el transporte elevado es una buena decisión, conectar a las zonas aledañas. Y pues hay cosas que de plano sí me parece que no le ha sabido dar mantenimiento a la ciudad. No solo es hacer lo nuevo, sino mantener todo lo que ya estaba. No es posible el abandono, y ahí sí son 25 años del gobierno actual, porque mira, pues unos se fueron al PRD y otros a Morena, pero tienen 25 años gobernando la ciudad, y yo creo que el abandono al metro es inaceptable. No tenemos que recuperar el metro, hay que cambiar el sistema de pilotaje automático, hay que cambiar el sistema eléctrico, hay que fortalecer el sistema de comunicaciones. Entonces digo, no todo es malo, ningún gobierno todo es malo, ni todo es bueno, pero sí creo que la ciudad se cae a pedazos, y la caída de la línea 12 del metro y que no haya castigado a los responsables, a mí sí me parece súper lamentable, porque sigue impune la muerte de 26 personas.
Salomón, ¿qué ha hecho bien Claudia Sheinbaum, qué ha hecho mal? Híjole, yo creo que Claudia Sheinbaum, tristemente, lo único que ha hecho bien es obedecer al presidente y ser una buena candidata a los ojos del presidente. Sí, podemos ser un poco condescendientes y encontrar algunas áreas, pero yo, si soy objetivo y soy serio, no las veo. Y me preocupan probablemente 4 cosas principalmente. Ya hablaba Xóchitl del metro. No puede ser que hoy subirse al metro no sea con la seguridad de que vas a llegar a casa. 3,000 momentos en donde se ha tenido que evacuar el metro. Segundo tema, la pandemia fue pésimamente mal manejada. Aunque con propaganda quieren hacer creer que el manejo de la pandemia en esta ciudad fue adecuado, los números ahí están, las evaluaciones ahí están. La Ciudad de México, lo digo con toda puntualidad, es la ciudad del mundo donde más gente falleció por 100,000 habitantes. Ahí merecemos un ejercicio de verdad y de responsabilidades. Tercero, ya platicaba al principio, esta ciudad ha hecho pésimo en su manejo económico. Y ese es un gravísimo problema, porque si la ciudad no crece, si cierran los pequeños negocios, esas 16,000 estéticas, esos 14,000 papelerías, esos 52,000 tiendas de abarrote han cerrado, no han recibido apoyo, no hay manera de que a la ciudad le vaya mejor. Y por último, y a mí me parece muy relevante, esta es una ciudad que con todos sus bemoles, desde 1997, con la elección del ingeniero Cárdenas, fue un contrapeso con las decisiones de la Federación. Había quien plantara cara. Mientras la interrupción del embarazo no se discutía, aquí sí se apretaba y se discutía. Hoy hay una regencia. Algo que sí, claro. A ver, yo sí creo que hay que reconocer lo que está bien en los gobiernos, porque siempre tratar de llegar de borrón y cuenta nueva me parece que es el grave problema del país. Por supuesto que el cablebús es una buena decisión para conectar a las zonas marginadas de la ciudad. O sea, conectar a las personas de las partes altas de Cuautepec, por ejemplo, yo fui a conocer el cablebús y me parece bien. Sí creo que hay muchos errores, pero yo garantizaría que las cosas que están bien se continúen haciendo bien. La ciclovía de Insurgentes a mí me parece una maravilla. Haber tenido los pantalones de ponérsela a los cochistas para que esta ciclovía siguiera adelante, me gusta. ¿No te parece un desastre lo que ha pasado estos 6 años? Hay cosas que yo creo que hay que hacer mucho mejor. Sí, esta obediencia a veces al presidente extrema no me gusta porque creo que Claudia da para más. Yo la conozco intelectualmente, pero no sé si por tener la candidatura presidencial, pues entonces a veces hace cosas como militarizar el metro, que no era necesario, porque el metro lo que necesitaba era ingenieros, era gente de mantenimiento más que militares vigilando el metro. Salomón. Mira, a mí me parece bien y respeto los puntos. Yo estoy convencido de lo que dice Xóchitl, de no hay borrón y cuenta nueva. Uno de mis grandes temas es que para hacer bien el trabajo hay que hacer buenas evaluaciones, saber lo que se hizo bien para continuarlo, saber qué no está bien y qué se puede mejorar para corregirlo. Pero otra vez, tristemente, en este caso, creo que la ciudad que hoy tenemos es muchísimo peor de la que teníamos antes del 2018, que insisto, ya tenía en ese entonces profundísimas huellas de dolor. Hablaron los dos de pobreza. La mitad de los habitantes de la Ciudad de México viven en la pobreza, que en la ciudad es mucho más dolorosa porque se convierte en miseria. ¿Qué hay que hacer por ello, Salomón? Mira, 2 cosas muy puntuales, porque el combate a la pobreza tiene pues 2 patas, digámoslo así. La primera, nuestra ciudad requiere de un sistema de protección social claro, porque entre otras cosas incluya un sistema de salud universal de calidad que se base sobre todo en la prevención y no en la curación. Y en la prevención, porque esta ciudad está envejeciendo más rápido. ¿Da el dinero para hacer un...? Da el dinero, por supuesto, sí, que la hay. Sobre todo, si no te concentras en la prevención, no te va a dar el recurso. Concentrarte en la primera infancia es fundamental. Un sistema de educación realmente serio.
en donde pues esta ciudad nunca se ha querido independizar del país, y necesitamos y tenemos condiciones para una educación diferente, un sistema de cuidados claro y realmente que remunere a todas aquellas, sobre todo, que se dedican al cuidado de otras personas. Necesitamos meternos con fuerza al tema de los aseguramientos, hablar de pensiones y jubilaciones, por supuesto, pero hablar también del seguro de desempleo, hablar de momentos difíciles como los desastres naturales, los sismos que hemos vivido, para poder asegurar las condiciones de la gente en esos momentos. La segunda pata del combate a la pobreza es el desarrollo económico. No hay mejor política social que un empleo bien remunerado. Y ahí la inversión no llega mágicamente, se tiene que ir a buscar las empresas adecuadas, las empresas que realmente le convienen a la ciudad y que sabemos que van a generar empleos que se paguen bien y cumplan con las condiciones. Y en la parte económica, apoyar con todo a los pequeñitos negocios. La mitad de esta ciudad está dedicada económicamente a la pequeñita empresa, hay que apoyarlos. Xochitl, los pobres, ¿qué hay que hacer por los pobres? Mira, pues a mí me pasó. Yo llegué a Iztapalapa, trabajaba de telefonista, trabajar y estudiar. En ese entonces no había becas. La verdad era bien difícil. Años después me traigo a mi hermana del pueblo y se me casa con un chofer de un transporte público y se va a vivir en unas casas de cartón que vivían allá por Coajimalpa. Ahí conocí la pobreza extrema de esta ciudad. Casas de cartón, sin servicios, droga. Y yo le decía a mi hermana, pero ¿por qué, si habíamos venido de la pobreza, una pobreza distinta, te viniste a meter aquí? Y me dijo, pues es que yo lo que quería era casarme. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle a los niños y a los jóvenes que se puede salir de la pobreza a través de la educación, y no necesariamente la educación en la que vas a la universidad. Como jefa delegacional, certifiqué laboralmente a 8,000 personas. Algunas chicas que tenían la beca de madres solteras las metí a la Ibero, les pagué los 2 años de universidad para que fueran técnicas en contabilidad, técnicas en turismo, técnicas en programación, y les cambió la vida. Yo estoy segura que si a los niños y a los jóvenes de las zonas marginadas les damos una oportunidad de aprender inglés, de tomar habilidades digitales, de aprender código, y además de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, o sea, las dos cosas juntas, podríamos entonces a las empresas que traemos, yo ahí sí voy con lo que dice Salomón, la inversión, la confianza para que inviertan, pero que estas personas tengan esos empleos bien pagados, porque parecería que estos empleos siempre acceden los que más tienen, porque son los que tienen las capacidades y las habilidades. Porque yo pude entrar a trabajar al INEGI y de ganar 2,000 pesos como telefonista empecé a ganar casi 50,000 pesos como programadora, pues porque adquirí lenguaje de programación. Entonces, para mí sí es importante desarrollo económico, pero que las oportunidades lleguen a los que menos tienen en esta ciudad, y va a ser a través de la educación. Vamos a un corte y regresamos al segundo bloque. ¿Puede el jefe de gobierno de la Ciudad de México de veras intervenir en el sistema judicial? O sea, porque sí, yo creo que el poder más corrompido de nuestro país es el sistema judicial, pero ¿puede algo el poder ejecutivo de la Ciudad de México? Yo estoy segura que si hay buenas carpetas de investigación, si hay buenos fiscales, un día a mi fiscal le entregaron el asunto en la mañana, pues ¿cómo? No sabía ni de qué se trataba. ¿Tenemos buenos policías? Se pueden tener mejores. Yo creo que hay buenos policías, hay que darles vivienda, hay que darles seguridad social, hay que darle becas para sus hijos para que la policía se comprometa. Yo quizás solo insistiría en el tema de nuestra policía. Es un cuerpo muy grande, insisto, con 3 policías diferentes, y necesitan, en efecto, mucho mejores condiciones laborales, mejores ingresos, pero también tener acceso a beneficios que otros trabajadores tienen y que los policías, por ser policías, no tienen. La otra mitad de los chilangos somos clase media. La 4T nos ha abandonado a la clase media, hasta nos ha insultado. ¿Qué harían por nosotros, Xochitl? ¿Qué harías por nosotros? Para mí, no puede ser que la clase media tenga que irse a vivir hasta el Estado de México 2 horas de camino. Necesitamos hacer un programa de vivienda para que la clase media pueda quedarse a vivir
en esta ciudad. Es ahora lo que está pasando con Airbnb, de cómo está desplazando a la gente de la colonia Roma, de la colonia Condesa, porque las rentas están creciendo de una manera increíble. Entonces, yo estoy segura que mucha gente ni querría tener coche, por lo tanto puedes hacer una oferta de vivienda sin automóviles. Podrías incrementar la potencialidad, pero teniendo abastecimiento de agua. Entonces, tenemos que tener plantas de tratamiento regionales para que abastezcan, le den abasto a esos nuevos edificios y la gente no tenga miedo de que si haces construcciones hacia arriba se queden sin agua y sin coches, entonces resuelves el problema de la movilidad y la falta de agua. Necesitamos vivienda para la clase media, necesitamos empleos para la clase media que estén bien remunerados. Yo sí creo en que cuando a mí me preguntan cuál era mi aspiración cuando vivía en Tepatepec, hijo, la aspiración mía era salir de la pobreza y sacar a mi madre de esa violencia. Yo estoy segura que muchas personas de la clase media tienen una aspiración legítima que el presidente menosprecia. Pareciera que querer salir adelante, pareciera que querer educar a tus hijos, pareciera que aspirar a una casa o aspirar a algo material está prohibido. Yo creo que lo que está prohibido es ser un ciudadano que tira la basura, lo que está prohibido es no pagar tus impuestos, lo que está prohibido es ser violento. Eso es lo que debe estar prohibido, pero salir adelante no debe de estar prohibido porque es una aspiración legítima de cada familia. Para mí, empleo, vivienda, más habilidades para que puedan mejorar en sus empleos serían básicamente una oferta que sí haría como jefa de gobierno. Salomón, la clase media. Fundamental, y yo te diría lo primero y que tenemos que hacer con toda certeza es que de clase media no pasen a ser pobres. Y una de las broncas que tenemos ahorita es que, lo reitero, ha incrementado el número de pobres en la Ciudad de México que estaban en una mejor condición. Entonces, lo primero es hacer todo lo que ya platicamos para que haya desarrollo económico, para que haya empleos. Lo segundo, y creo que otra vez coincidimos ampliamente, necesitamos hacer que quienes aquí vivamos podamos disfrutar el derecho a la ciudad, lo que significa poder salir a caminar, salir a pedalear, salir con seguridad, con certeza de que si te subes al transporte público vas a llegar bien a casa, entender que la aspiración de una clase media creciente no es que todos tengan un automóvil, sino una ciudad realmente rica, es una ciudad en donde todos podemos usar el transporte público o las calles de manera efectiva, de manera eficiente. Es una ciudad que necesita tener vivienda, en efecto. Y claro que hay soluciones para poder tener o vivienda en renta o vivienda adquirida. Hay muchísimo espacio que se puede aprovechar de manera inteligente si se hace bien y se hace con claridad. ¿Y el gobierno construyendo? Yo creo que ahí tienen que hacer asociaciones público-privadas, sobre todo para el interés más bajo, para las casas de menos de 800,000 pesos, para que esto genere rentas. Creo que se pueden hacer modelos compartidos para que se pueda hacer de manera efectiva y eficiente. Y por supuesto que hay zonas que ya tienen la conectividad, que ya tienen las capacidades para que con un plan de agua pueda haberlo y que podamos crecer y generar una ciudad donde todos vivamos con felicidad. Y aquí es a donde yo creo que hay que hacer algo importante. Durante años ha habido programas de vivienda, desafortunadamente, con mucha corrupción. La gente no quiere nuevos edificios en sus colonias porque no son para los vecinos de las colonias, porque son totalmente no pueden acceder ellos a esos departamentos. Entonces, imagínate donde hay mercados públicos que pudieras hacer una torre, pero para los locatarios de los mercados, para los vecinos de la colonia que no tienen vivienda. O sea, tienes que empezar a pensar en la vecindad más que en hacer desarrollos para los que pueden comprar. La banda esta del PAN que hizo todas las tranzas posibles para construir de más edificios, poner más departamentos de los necesarios. ¿Qué harías tú? Supongamos que si ganas la elección, eres la jefa de gobierno, ¿los llamarías a cuenta a pesar de que sean del PAN? A ver, lo que hice en la Miguel Hidalgo. A mí me tocó Víctor Hugo Romo, la construcción de más de 50 edificios que violaban el uso de suelo. Sí. Se demolieron 16 inmuebles, abrí procesos jurídicos, hice denuncias penales. Creo que lo que hay que hacer es castigar la corrupción, trátese de quien se trate. Aunque sea el PAN.
de quien se trate. La gentrificación de la Condesa y anexas, colonias anexas, bueno, pues para los que tienen propiedades allí es un gran negocio que lleguen turistas y se aposenten en estas colonias, pero los vecinos están sufriendo mucho. Ya lo vimos en otras ciudades como Barcelona, que allí la izquierda, bueno, prohibió a Airbnb. Salomón, ¿qué harías? Sí, en efecto, y tienes todo este fenómeno de los nómadas digitales, en donde pues es muy atractivo venir a vivir a la Ciudad de México y establecerte en las colonias. ¿Nos gusta que vengan o no nos gusta? Claro que nos gusta, bienvenidos, quien pague impuestos, quien esté generando aquí riqueza, que la distribuya y poniendo reglas para que todos podamos convivir. Pero aquí yo creo que no es un tema nada más específico de algo. Hay que entender un asunto fundamental. A ver, en la Ciudad de México se requieren alrededor de 90,000 nuevas viviendas cada año. Cada año, Sabina, estás hablando de las o los jóvenes que se independizan, de los nuevos matrimonios, de los nuevos divorcios, y un larguísimo etcétera. Y estamos haciendo alrededor de 10,000 viviendas. Y toda esa otra vivienda se nos va a la periferia, que es la periferia además lejana, porque pues cuando yo era niño las torres de satélite te quedaban lejos, ¿no? Pues ahora es Huehuetoca y Zumpango y Tecámac y pues esa forma nos ha roto nuestra convivencia social. Dices construir más. Estoy cierto que con transparencia, sin corrupción, con claridad en que los servicios públicos van a estar dotados, necesitamos construir vivienda en esta ciudad. Y no solo eso, es posible, porque cuando hablamos muchas veces de desarrollos inmobiliarios, estamos pensando en cosas en zonas donde ya están muy densas, etcétera. Pero pensemos, por ejemplo, en la colonia Buenos Aires, una colonia céntrica que tiene vías de acceso, que tiene servicios, que está en el mero centro de la zona urbana de nuestra ciudad, ¿no? Y es chaparrita. Bueno, esas zonas son ideales para poder desarrollarnos. Hablemos de seguridad y corrupción y de crimen. La Ciudad de México es el sitial principal de las hermandades de los policías criminales. ¿Qué hacer con un sistema de seguridad así plagado de criminales, Salomón? Pues estoy convencido que en esta ciudad y en el país para los habitantes se nos ha robado la paz. Yo quiero insistir que cuando yo era niño yo salía al camellón, salía en la bicicleta y mi mamá lo que me decía es no cruces este eje vial, pero lo demás eres libre de vivir tu ciudad. Hoy, cuando mis hijas estaban creciendo, yo no me atrevería a dejarlas solitas. Creo que primero, y ahí pues algo que decía mucho el presidente, y creo que es así, hay que ir a las causas. Ya hablamos de pobreza, ya hablamos de empleo, y no es que la pobreza genere criminalidad, es que las ciudades desiguales generan mayores trastornos entre ellos. Entonces te irías a las causas. Necesitas... Primero, las causas, por supuesto que les tienes que entrar, porque se nos ha roto la comunidad, Sabina. Vaya, cuando tú te preocupas por tu vecino se preocupa por mí, y entonces el niño, la niña que está en la calle y se cae, es de todos y de todas. Pero por supuesto que también están las instituciones de prevención, procuración y justicia de nuestra ciudad, y hay que hacer una gran transformación. ¿Cómo pensar que haciendo lo mismo que se ha tratado de hacer vamos a solucionar algo que claramente no ha sucedido? No se denuncian el 94% de los crímenes, los poquititos que se denuncian no se investigan, y esos que se investigan no tienen un fallo necesariamente. Necesitamos una nueva realidad en nuestro sistema en su conjunto, separar la investigación de la procuración, necesitamos reinventar los ministerios públicos. Y hablando de la policía, tenemos el más grande cuerpo civil de nuestro país. Sin embargo, está dividido en 3 cuerpos que requieren mejores salarios, mejor capacitación y mucho mejor supervisión. Ahora, ¿puede el jefe de gobierno de la Ciudad de México de veras intervenir en el sistema judicial?
O sea, porque sí, yo creo que el poder más corrompido de nuestro país es el sistema judicial, pero ¿puede algo el sistema, el poder ejecutivo de la Ciudad de México? Lo primero que tiene que ser el jefe de gobierno o jefa de gobierno, que en este caso va a ser, tiene que ser buenas carpetas de investigación. O sea, no es posible que de repente, cuando yo era jefa delegacional, había un perito en huellas digitales para toda la ciudad. Entonces teníamos asaltos a casa habitación. Entonces hay un trabajo muy importante de la jefatura de gobierno que es hacer buenas carpetas de investigación. En el momento que una chica habla y dice fui violentada por mi esposo, esa chica tendría que entrar a un código rojo y darle seguimiento y no esperar a que alguien la mate. Por supuesto que la jefa de gobierno puede hacer mucho más en atención a las mujeres para darle seguimiento a todos los casos de violencia. A mí me llevó casi 6 años como jefa delegacional y luego ya como senadora poder castigar un quebranto de 40 millones de pesos del mercado Escandón que no se había construido en tiempo y en forma porque la carpeta de investigación estaba muy mal hecha. Entonces, yo estoy segura que si hay buenas carpetas de investigación, si hay buenos fiscales, un día a mi fiscal le entregaron el asunto en la mañana, pues ¿cómo? No sabía ni de qué se trataba. ¿Tenemos buenos policías? Se pueden tener mejores, yo creo que hay buenos policías, hay que darles vivienda, hay que darles seguridad social, hay que darle becas para sus hijos, para que la policía se compromete. Lo que hace el gobernador de Yucatán es increíble y por eso Yucatán es un estado mucho más tranquilo. Ya se van a independizar de nosotros. Yo sí creo que la jefa de gobierno puede hacer mucho más y el Poder Judicial estaría contra la pared porque entonces podrías hacer mucho más público porque están declarando inocente. Muchas veces declaran inocente a alguien porque la carpeta de investigación está pésimamente hecha. Entonces sí creo que podemos hacer mucho más. ¿Algo que agregar, Salmón, o nos vamos al tercer bloque? Al tercer bloque yo quizás solo insistiría en el tema de nuestra policía. Es un cuerpo muy grande, insisto, con 3 policías diferentes y necesitan, en efecto, mucho mejores condiciones laborales, mejores ingresos, pero también tener acceso a beneficios que otros trabajadores tienen y que los policías, por ser policías, no tienen, como hipotecas, como otro tipo de créditos. Oye, y revisarlos, ¿no? Porque ahora con esto de García Luna nos enteramos que hay hermandades que llevan 30 años incrustadas en las policías. No sabemos si incrustadas o son la mayoría de los policías. No me quiero poner aburrido en esto, pero pues en efecto se necesitan que los órganos internos de control y de detección de problemas de corrupción o de falla en las métricas se fortalezca al interior de la policía, pero también necesitamos cuerpos civiles que estén supervisando el trabajo y que saquen la tarjeta amarilla cuando esto sea necesario. Nos vamos a una pausa y regresamos al último bloque. ¿Irían ustedes en alianza? Porque yo los escucho hablar y francamente oigo proyectos muy semejantes y complementarios. Xóchitl. Yo tengo la certeza que vamos a ir en alianza con Movimiento Ciudadano. Yo tengo la certeza porque hoy lo que se requiere vencer es mucho más importante que nuestros intereses personales. Salomón. Movimiento Ciudadano siempre ha estado abierto y dispuesto a hacer alianza con la ciudadanía y abrirnos a que venga gente tan talentosa, tan inteligente y con tanta experiencia como Xóchitl, en donde se siente tan bien. Nosotros no vamos en una alianza, por ejemplo, con la dirigencia actual del PRI, con Alito Moreno, ni a la esquina, Sabina. A ver, entonces es imposible una alianza donde va Xóchitl, pero no vale alianza. Xóchitl está invitada a Movimiento Ciudadano, claro. Xóchitl, la Ciudad de México es la ciudad de las libertades y los derechos. Los tenemos casi todos y todas desde hace 15 años. A mí me pone muy nerviosa que el PAN gobierne.
La Ciudad de México. Es el partido de raigambre católica, son los mochos. Yo sé que tú eres una mujer progresista, pero gobernarías con panistas, que son mochos, y luego gobernarías con priistas, que están en la alianza que vas, de la que vas posiblemente a ser la candidata. A mí también eso me pone muy nerviosa porque son los corruptazos históricos de este país. Te voy a contestar por partes. Primero, yo soy una mujer de absolutas libertades. No está a discusión ninguno de los derechos ganados en esta ciudad. Al contrario, yo voté a favor de la regulación de la marihuana porque creo que la gente tiene derecho a tener certeza y no andar ahí escondiéndose, que no esté cerca de los niños, que no esté cerca de las escuelas. Ayer un camarógrafo que está haciendo así. Por eso, entonces, soy mujer de libertades, el derecho de las mujeres a decidir está regulado en esta ciudad, legislado hace muchos años. Libre y seguro. No va a haber retroceso en los derechos y no lo vamos a discutir. Pero además de esas libertades, vamos a tener mejores servicios. Y te diré una cosa, cuando hablamos de los corruptos, ¿sí? Hijo, yo quisiera hablar de Manuel Bartlett. Ese hombre se robó una elección, su hijo sigue haciendo negocios con los gobiernos, vendiéndoles ventiladores a 3 veces su valor, y ahí está en el gobierno de Morena. Bueno, pero eso no, a mí como ciudadano no me solucionan los corruptazos que han estado en el PAN en ciertas delegaciones. Por eso, y también los corruptazos como el de Segalmex, que es un cuate que se robó un montón de dinero y que ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo lo que te voy a decir, 3 requisitos tengo: no ser ratero, no ser huevón y no ser pendejo. Entonces, yo no voy a gobernar... Para que trabajen contigo. Para que trabajen conmigo, siendo franca. Entonces, yo no voy a gobernar con nadie, y si descubro, porque se te puede colar, y descubres que es ratero, a la cárcel. No me tiento al corazón. Repite tus 3 requerimientos para quien trabaje contigo. No ser ratero, no ser huevón y no ser pendejo. Salomón, a ver, Movimiento Ciudadano. Lleva 20 años de existencia y yo todavía no entiendo qué diablos es Movimiento Ciudadano. ¿Es la izquierda, es la derecha, son neoliberales? Me debe de importar el credo de Movimiento Ciudadano porque si tú ganas la jefatura de gobierno, te rodearás de esa gente. ¿Qué es Movimiento Ciudadano? Mira, gracias, Sabina, y además voy a convencerte cuando llegue su momento porque votes por Movimiento Ciudadano, porque tú eres una socialdemócrata. Movimiento Ciudadano es una fuerza política socialdemócrata. Y déjame decirlo con toda puntualidad, porque muchas veces, pues, ¿qué es eso? Bueno, ¿sí? El equilibrio entre los derechos individuales y el respeto a ellos. Absolutamente todos, por supuesto la interrupción del embarazo, por supuesto que amar a quien uno quiera, por supuesto que legalizar y no prohibir, y por supuesto que eso tiene que ir acompañado del derecho colectivo, es decir, que necesitamos un país y una ciudad mucho más igualitaria. Y entonces en esa combinación se ceden derechos, por ejemplo, pagando impuestos para que la comunidad pueda crecer mejor. Eso es lo que Movimiento Ciudadano piensa. Segundo, por supuesto que me rodearé de gente de Movimiento Ciudadano, pero no solo de Movimiento Ciudadano, con especialistas y con los mejores perfiles. ¿Por qué, Sabina? Porque hay quien decía que lo que se necesitaba era 90% de honestidad y 10% de capacidad. Es una patraña ponerlo en esa forma. Se necesita funcionarias y funcionarios que sean 100% honestos y 100% capaces. Eso es lo que se requiere. Por eso, cuando llegara el caso que votaras por mí, sí, estarías votando también por Movimiento Ciudadano, pero ahí están la forma en la que hemos votado, ahí están nuestras expresiones públicas y ahí están las cosas que creemos y lo que somos y lo decimos de frente. Y Xóchitl pues combina mucho más acá, tendrá un lugar por supuesto y las puertas siempre abiertas en Movimiento Ciudadano. A ver, la prohibición de fumar en la Ciudad de México, o sea, es una ciudad donde te asaltan en las calles y ponen una prohibición de fumar. A mí me parece una patanería. ¿Qué piensas, Xóchitl? Esa la puso Hugo López-Gatell
y no estoy absolutamente de acuerdo con él. Nosotros hicimos una reforma que no llega a esos niveles de prohibición. Me parece que tiene que haber lugares para los fumadores, pero también le pega a la economía. Mira, si por un lado dices te puedes meter marihuana, que no te puedes meter un cigarro, pues también me parece un extremo, ¿no? Sí. Entonces, si estamos hablando de libertades, hablo de libertades parejas. Yo sería de la idea de que haya espacios para fumar marihuana, hay espacios para fumar cigarro, hay espacios para beber alcohol, que no bebas en la calle, que no generes violencia. Pero sí guardarlos en lugares específicos. Pues en lugares que no dañes al que está al lado de ti, que no fuma, ¿no? Y eso ya estaba resuelto en la ciudad y estaba muy bien resuelto. Creo que esto es dañino y la verdad ojalá el Poder Judicial les dé el amparo y puedan los restaurantes tener espacios para fumadores. ¿Eres de la misma opinión o...? No. Mira, yo creo que el cigarro, por supuesto que hace daño. Y desde la salud pública se tiene que dar a quien decida adulto fumar toda la información para que tome en absoluta libertad su decisión. Pero desde la salud pública, por supuesto que hay una responsabilidad en tratar de evitar, sobre todo, que las y los jóvenes fumen. ¿Cuáles han sido los mecanismos más efectivos que se han estudiado en el planeta para disminuir el consumo de tabaco, sobre todo en menores de edad? Insisto, sin prohibir. Uno, los impuestos. El tabaco tiene que costar más y esa medida es efectiva para que jóvenes no entren a ello. Y por supuesto que los lugares públicos libres de humo es una medida importante, Sabina. Yo creo que... Entonces, sí, prohibir el No, tabaco. yo creo que lo que tenemos que hacer es medidas como las que teníamos, en donde si tienes espacios abiertos para fumadores, donde el fumador o la fumadora decide ir, pero se prohíbe la entrada de menores que también tienen derechos y que también toca al Estado salvaguardarlos, pues me parece que teníamos medidas específicas. Ahí había muchos que invirtieron grandes cantidades de dinero para tener estos espacios adecuados de acuerdo a la norma, y hoy ese derecho lo están ganando a través de los amparos porque pues ya era una norma escrita. Pero la cultura, me voy del tabaco porque creo que es más importante la cultura. La cultura, México, la Ciudad de México era el centro cultural del país y paradójicamente la izquierda morena relegó a la cultura. Es importante la cultura. ¿Qué harías por la cultura, Xóchitl? Pues yo creo que hay que darle su lugar que tenía. Me parece increíble que por un lado el presidente se llena la boca con la cultura de los pueblos indígenas, sus representaciones, y aquí en Los Pinos se hacen cosas impresionantes con el arte indígena, pero por ejemplo hay 68 idiomas indígenas donde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas recibe unos cuantos pesos al año. Y esta calzada flotante, que me parece que está muy padre, y el bosque de Chapultepec reciban 12,000 millones de pesos. Yo visito el bosque de Chapultepec, me encanta, pero le podríamos haber dado 6,000 millones y darle 6,000 millones a la cultura. No es posible lo que estás haciendo con el cine. México afortunadamente tiene cineastas que nos sentimos súper orgullosos, pero este fideicomiso justamente que tenía el cine y que desapareció, pues era para que pudieran tener proyectos 2, 3 años y no depender que Conaculta les liberara el recurso. Se ha pauperizado totalmente la cultura. Pero en la música, en el cine, en el teatro, en las letras. Pero es una confusión. El presidente lo que ha privilegiado es el subsidio, el apoyo económico. Está bien, hay que dar el apoyo económico, pero no puede ser cancelando todo lo demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es crecer económicamente para tener más impuestos y no sacrificar la cultura. Para mí, los faros del saber que se tenían son un centro importantísimo, pero sin dinero no sirven para nada. Entonces, te puede importar mucho la cultura. Para mí, la cultura de los pueblos indígenas en la Ciudad de México es fundamental. Es la ciudad más diversa del país, donde más pueblos indígenas tenemos. Para mí la cultura relacionada al cine tendría que desarrollarse muchísimo más. Ahora, pero tú eres de origen indígena, ¿no? Pero yo no. Yo creo que México es una cultura mestiza. A mí sí me parece ridículo que no se apoye a la cultura mestiza.
Ni la indígena ni la mestiza se Bueno, apoya. hay un énfasis Pero en la la cultura indígena. indígena es lo que le da sustento a este país y es de lo que nos sentimos sumamente orgullosos muchas veces, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Puebla, del arte indígena. Pero también ni de siquiera- revueltas, de Siqueiros, a ver, que es el mestizaje de en esa 2 cultura. minutos sería muy difícil Sí, hablar de todos los temas. Totalmente. Yo peleé por la cultura indígena, pero yo más bien creo que todas las expresiones culturales son importantes, y entre ellas el cine y las artes plásticas. Yo tengo una hija egresada de la Esmeralda. O sea, ¿regresarías los dineros a la Yo le cultura? regresaría el dinero a la cultura. Independientemente Pero del también plan federal. Y también hay una mayor participación del sector privado. Yo creo que también ahí es muy importante dejarle de tener odio al sector privado. Y hoy hay como un fuchi al sector privado. A ver, lo que ha hecho este gobierno me parece terrible, pero además este gobierno de la ciudad no ha hecho nada. Lo que ha recibido es recursos para un proyecto o otro capricho del presidente con el proyecto Chapultepec, que no es ni mestizo ni indígena, es cultura pa' Polanco, ¿eh? Pero bueno, pero vamos a ser muy claros. ¿Por qué está mal como tal? Primero, porque transgrede nuestra norma constitucional de esta ciudad, porque no se hicieron los estudios de impacto ambiental, porque no se preguntó a los vecinos cómo nuestra constitución dispone que se tiene que hacer. Y en efecto, se están invirtiendo para este 2023 29,000 millones de pesos, una cuarta parte de todo el presupuesto de cultura nacional en el bosque de Chapultepec. Hay una centralización de la cultura en nuestra capital y además en zona específica de nuestra ciudad. Déjame te doy unos datos. Mira, entre Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc hay 28 cines. En Tláhuac y Milpalta, en Tláhuac hay uno, en Milpalta no hay cine. Entre Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo hay 247 librerías. Entre Milpalta y Tláhuac no hay una librería. Entre Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc tenemos, son 112 museos, y algunos muy buenos, pero otros muy descuidados. Hoy en Milpalta y en Tláhuac tenemos 4 museos. Y termino con un tema que a ti te interesa. Teatros, Sabina. En Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc tenemos 88 salas de teatro. En Tláhuac y en Milpalta no tenemos salas de teatro. ¿Qué haría yo? Tenemos que descentralizar los recursos para la infraestructura, la programación y la creación cultural. Lo cultural, esto que decías de hacer participar a los privados, el problema es que el priismo creó una red de leyes que cada una implica desembolsar dinero. Entonces, para ser productor teatral o cultural en general, tienes que tener mucho dinero. Y fue una manera de lucrar con la cultura de una manera corrupta. Yo espero que cualquiera de los dos que sea jefe de gobierno analice cómo se ha coartado a los privados y a los artistas individuales a hacer directamente artes en los espacios. Es una de las ciudades más reguladas sobre sus usos culturales. Hay que desregular, yo creo que como un tema importante, pero también hay que darle seguridad. Porque, pues obviamente, ¿te acuerdas cuando estaba el Museo Jumex en Ecatepec? Pues era una idea maravillosa, pero poca gente podía llegar allá, primero por lo lejos y luego por la inseguridad. Entonces, a Iztapalapa lo que tenemos que hacer es darle seguridad, porque hoy si ve los índices de seguridad de Benito Juárez, pues es maravilloso. Solo el 15 a 20% de la gente se siente insegura, y en Iztapalapa el 70%. Entonces, ahí también está la desigualdad. Entonces, para poder mover un montón de cosas, de descentralizar, necesitamos darle seguridad a estas delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa. Un brevísimo comentario. Brevísimo, porque ya se nos Brevísimo, ya vamos a otra tiempo. cosa. Sí, pero llevar espacios culturales a las zonas más conflictivas también son una puerta de entrada a una mejor comunidad y más segura. Entonces va una acompañada de la otra. Nos vamos a la última pregunta. ¿Las últimas? La última. ¿Irían ustedes en alianza? Porque yo los escucho hablar y francamente oigo proyectos muy semejantes y complementarios. Xóchitl. Yo tengo la certeza que vamos a ir en alianza
Con Movimiento Ciudadano. Yo tengo la certeza, porque hoy lo que se requiere vencer es mucho más importante que nuestros intereses personales. ¿Qué se requiere vencer? Pues un gobierno autoritario. ¿Hablas de Morena? Hablo de Morena, un poder que no permite la discusión, que ha dividido al país en buenos y malos. Cuando gobiernas tienes que gobernar para todos. Es algo que yo sí haría. Para mí todos y todas son bienvenidos. Tenemos que hablar de una inclusión absoluta. Desde el poder no puedes dividir al país. Los que ayer salimos a marchar, fuimos atacados hoy desde Palacio Nacional. Eso no se puede hacer. Entonces yo creo que lo que nos une es más importante hoy en esta ciudad. Y yo lo que diría a Salomón, yo me someto a una encuesta, a un debate público y que vaya quien tenga las mejores posibilidades de ganar esta ciudad. Creo que a esta ciudad le urge una visión distinta. Llevamos 25 años de los mismos personajes en la ciudad y creo que el desastre es brutal. Hay cosas buenas, como lo dije, pero podríamos ser una ciudad de verdad modelo. Yo sí aspiro a una ciudad inteligente. No porque sea experta en ciudades inteligentes, sino porque hay que dejar de hacer tanta pendejada. Y se requieren políticos inteligentes, se requieren políticos que piensen distinto. Entonces, yo veo una alianza amplia. Me encanta MC, me llevo muy bien con la gente de MC, me llevo muy bien con el PRD, con el PRI puedo trabajar con los requisitos que ya puse, y obviamente el PAN es el partido que me dio la entrada. También Salomón trabajó con gobiernos del PAN y nunca me dijeron como requisito hazte militante del PAN. Hoy por hoy estoy en la bancada del PAN sin ser militante y no me lo han exigido. Salomón, ¿Es la última? Sí. ¿Es la última? Es la última. Bueno, primero quiero reiterarle a Xóchitl mi amistad, mi respeto, y yo estoy seguro que trabajaremos juntos y ella tiene las puertas abiertas de Movimiento Ciudadano. No, si van a ir juntos. Movimiento Ciudadano tendrá un proyecto claro, un proyecto transparente para poder ser la oposición y la opción que esta ciudad necesita. Movimiento Ciudadano siempre ha estado abierto y dispuesto a hacer alianza con la ciudadanía y abrirnos a que venga gente tan talentosa, tan inteligente y con tanta experiencia como Xóchitl, en donde se siente tan bien. Nosotros no vamos en una alianza, por ejemplo, con la dirigencia actual del PRI, con Alito Moreno, ni a la esquina, Sabina. A ver, entonces es imposible una alianza donde va Xóchitl, pero no vale alianza. Xóchitl está invitada a que a se vaya Movimiento Ciudadano, claro. Pues por entonces supuesto. ya se arruinó la posible alianza. Déjame, tengo un minuto, termino. Déjame decirte, tras 6 años de que Movimiento Ciudadano y yo gobernemos esta ciudad, la ciudad se verá de esta manera, como Avenida Reforma los domingos. Una ciudad en donde todas y todos pueden caminar, andar en bicicleta, pasear a sus mascotas, que vayan familias de todo tipo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, familias felices que se sienten seguras, que están caminando sin importar las clases sociales, sin diferencias. Si logramos que la Ciudad de México sea una avenida Reforma los domingos, vamos a encontrar que en esta ciudad podemos construir la que aspiramos para nosotros, pero sobre todo lo que hemos soñado siempre para nuestras hijas y nuestros hijos. Pues extrañamos mucho al precandidato de Morena. Fueron invitados todos, los precandidatos de Morena no vinieron. Hubiera sido más intensa esta discusión. Les agradezco muchísimo este debate, su voluntad de ser transparentes, de hablar en público, de exponer su proyecto. Creo que así debe de ser nuestra democracia. Muchas gracias, Xóchitl, muchas gracias, Salomón. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su atención y los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.